Bienvenidos a la búsqueda del anillo. Estamos ante la visión de un juego de deducción de localización oculta, estilo Sombra sobre Londres, estilo La Furia de Drácula o incluso Last Friday, con los autores, o más bien de los autores del mítico Guerra del Anillo, y por supuesto en el mundo del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. En este juego las cosas son un poco al revés de los otros juegos de este estilo. El bueno, digamos, Frodo, es el que tiene que estar oculto y tiene que llegar desde la comarca hasta Rivendell para dejar el anillo a salvo. Ahí se acaba la partida, ahí se acaba el juego. Pero este juego va en dos tandas, que el propio manual nos dice que es mejor jugarla en dos sesiones distintas. Es decir, una partida sería la tanda 1 y luego la tanda 2. La tanda 1 es desde la comarca hasta Bree. Cuando llega a Bree se acaba. Ahí los jugadores serán Frodo contra los Nazgûl, ¿vale? 4 Nazgûl que tenemos para mover. Y una vez que lleguemos a Bree podemos guardar el juego, luego os cuento cómo, y podemos empezar bien seguido, bien como dice el manual, mejor otro día porque son largas, con la segunda parte que va desde Rivendell hasta, perdón, desde Bree hasta Rivendell. Y en esta segunda parte, el jugador que antes controlaba a Frodo, el que llamaremos el portador del anillo, ahora controla realmente a Gandalf, ya que Frodo irá solo, se moverá automáticamente porque va guiado por Trancos, por Aragorn. Entonces tendremos que controlar a Gandalf para intentar evitar que los Nazgûl localicen a Frodo o lo paren antes de llegar a Rivendell. Os cuento cómo va. Es un juego que tiene las características de todo este estilo de juegos, pero sí que va un paso más allá y tiene unas cuantas cosas que hay que tener presentes, ¿vale? Aquí tengo el despliegue de la parte 1. Lo primero que quiero enseñaros es la pantalla. Voy a apartarlo para que lo podáis ver y la voy a quitar ya para que no estorbe. Como todos estos juegos de deducción de localización, tenemos una pantalla que tiene el mapa. El mapa tiene dos lados. Este es el lado A, que va con el fondo verde aquí, ¿vale? Y es este lado de aquí, ya viene aquí por el lado verde, es este, de manera que esta bandejita la ponemos aquí, nos tapará esta parte y usaremos esto para que nadie vea lo que estamos viendo. En la segunda parte lo haremos al revés, ¿vale? Este es el otro lado del tablero, luego lo vemos, lado naranja, y lo haremos al revés. Bueno, pues esta es la pantalla, la voy a apartar ya para que no estorbe, pero que sepáis que todo esto, por supuesto, está cubierto, ¿vale? El jugador que va con Frodo empieza en una de estas tres localizaciones al azar, cogerá una ficha al azar, me ha salido la 3, pues Frodo empieza aquí, ¿vale? Pero los Nazgûl no saben dónde, y tendrá que dar hasta 16 saltos como máximo, donde podemos anotar las localizaciones. Tenemos una figura de Frodo, un busto de Frodo que va moviéndose por aquí hasta el 16. Tenemos una serie de fichas de pista que podemos poner boca arriba, que se cogen al azar, hay 5, ¿vale? Se cogen 5 y una se le entrega a los a los jugadores de los Nazgûl, luego os lo cuento. Las demás las dejamos aquí. Y tenemos 3 fichas de comunidad que nos permiten pues, robar cartas de aliado, etc. Vale, pues esta es la parte del jugador. Empieza con 3 cartas de aliado, el propio Frodo, Sam y Peregrine Took. Y tendremos, de momento, para la primera parte, reservado a Meriadoc. Y luego tendremos el mazo de aliados y empezaremos con 3 cartas de aliados. Estas cartas son cartas que se pueden jugar en nuestro turno o algunas en un turno ajeno, clásica carta de interrupción. Suelen tener 2 partes para escoger, algunas solo tienen una. Mucho ojo con estas cartas porque cuando se agoten podemos ir robando, pero cuando se agoten no se barajarán, se acaban los aliados, así que ojo, ¿vale? Y aquí está el medidor de corrupción. Los Nazgûl tendrán que corromper o intentar corromper a Frodo y también pues pillarlo. Cada jugador Nazgûl tendrá una ficha de Nazgûl, son todas iguales, ¿vale? Solo cambia la ilustración, tendrá una miniatura, tendremos esta carta de los jinetes negros para indicar distintas opciones que se desbloquean y tendremos 6 dados que son muy del estilo de Guerra del Anillo. Además habrá unas cartas que son las cartas de brujería. Estas cartas, cada jugador empezará con una en la mano, aunque controle varios Nazgûl, siempre tendrá una y que podrán jugar en su turno. Y tendremos una ficha para indicar quién es el jugador de los Nazgûl inicial, porque es uno contra varios. Ojo, aunque Frodo anota, los Nazgûl no pueden anotar, pero tienen una serie de fichitas que sirven como recordatorio, ¿vale? Tienen dos lados y tienen varias opciones para que los Nazgûl puedan ponerlas. El tablero se divide en secciones y zonas, ¿vale? Las secciones van con números romanos, sección 1, 2, 3, y la zona va con letras, sección 1, zona A, zona B, zona C, 2, A, B, C, 3, A, B, C, y la 2 tiene la D que me la había colado, ¿vale? Y bueno, poco más. Maneras de ganar. Frodo tiene que llegar a alguna de las casillas de salida, ¿vale? La A, la B, que llevan a Bree, antes de dar 16 pasos. Los Nazgûl ganan si Frodo queda corrompido. Si Frodo llega a Bree, no es que gane realmente, sino que luego jugaremos a la parte 2. Si Frodo se corrompe, ya no hay parte 2 que valga. Ganan los Nazgûl y punto. Pues conociendo esto, vamos a ver cómo funciona el turno, que realmente es sencillo, ¿vale? El turno va en 3 tandas, que son 2 fases de día y una fase de noche. Siempre va primero el portador del anillo, luego los Nazgûl. Durante la fase de día, las 2 fases de día que hay aquí, seguiremos el siguiente esquema. Primero Frodo hará su acción, luego los Nazgûl, luego veremos si hay un encuentro y si no hay un encuentro avanzamos esto. En el turno de Frodo lo primero que hace, que es obligatorio, es moverse. Para desplazarse partimos de esta localización, en este caso la 3, y anotamos o bien una que esté adyacente directamente, vale, aquí no hay ninguna, o bien un punto. Un punto quiere decir que estamos en la zona salvaje, es lo más complicado de este juego. De manera que si yo anoto un punto, pues estoy aquí, por ejemplo, pero no es que esté en este punto, ¿vale? Imaginemos que yo puedo anotar un punto siempre que quiera. Vamos a hacer una suposición, sé que es lo más difícil. Empiezo en el 3, anoto un punto, luego
un 16, ¿vale? Punto 16. Entonces, sé que estoy aquí, esta es la última localización de Frodo y tengo un punto en el medio, pero desde el punto, desde aquí puedo ir al 16, puedo ir al 40, ¿vale? Puedo incluso volver al 3 si así lo deseo. Pero hay ocasiones en las que hay 2 puntos seguidos, o incluso 3, y esto quiere decir que podemos dar distintos saltos, ¿vale? ¿A qué me refiero? Imaginemos que anoto, pues empiezo en el 2, por ejemplo, o empiezo en el 3, lo que os decía, anoto un punto, puedo venir aquí, puedo seguir anotando puntos, ¿vale? O puedo llegar hasta el 2. Una vez que esté en el 2, que es mi última localización, puedo anotar varios puntos. Esto puede hacer, imaginemos que anoto 3 puntos. Tengo el 2, punto, 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 ¿vale? Eso quiere decir que estoy al alcance. Mi última localización real no es un punto, siempre es el último número, un 2. Pues con los puntos quiere decir que estoy al alcance de varios saltos. Por ejemplo, puedo estar al alcance del 1, puedo estar al alcance del 14, puedo estar al alcance del 26, puedo estar al alcance de este punto si son 3 puntos, ¿vale? Quiero decir, los puntos no es un punto concreto, sino son saltos que voy dando entre localizaciones y que, como digo, puedo repetir si quiero despistar. No es lo suyo es ir avanzando, ¿vale? Esto sí que es lo más complejo de entender, pero después de una partidita se le va pillando sin problema. Vale, Frodo puede pasar por donde estén los espectros del anillo, no hay problema, no pasa nada. Simplemente irá moviéndose como buenamente quiera y lo iremos anotando. Frodo tiene que llegar hasta aquí en 16 saltos, cada vez que lo movemos un paso. Si llegamos a 16 y no ha llegado a alguna de las salidas, entonces tiene que ser rescatado y habrá que contar cuántos pasos nos faltan hasta la salida más próxima y en ese caso tendremos que aumentar la corrupción, lo que puede hacer que perdamos la partida. Luego vemos esto. Bueno, pues el primer paso es obligatorio para Frodo, es moverse, ¿vale? Después de moverse puede, si lo desea, jugar una carta de aliado, pues tiene cartas de aliado, puede jugarlas. Y luego, si quiere, puede gastar una de estas fichas de comunidad, que empieza con 3, para poder robar más cartas de aliado. Como digo, cuando se acaban, se acabaron, ¿vale? Eso es todo para el portador del anillo. Los Nazgûl realmente tienen algo bastante parecido. Primero se moverán y luego podrán hacer acciones que puede ser gratuito con los dados. Y es que los Nazgûl tirarán estos dados al principio del turno y se quedarán ahí pendientes hasta que, voy a cambiar este para que podáis ver todos los resultados, hasta que los usen. ¿Cómo va? Pues los Nazgûl se mueven, en principio se mueven a cualquier localización adyacente, excepto que sea de noche, que estemos en el turno 3, que se pueden mover 2. Vale. Además, si aprovechan los caminos, pueden moverse hasta 3, es decir, mientras me mueva por un camino de estos blancos, puedo moverme 3 seguidos. Los Nazgûl mueven bastante más. Y luego pueden hacer una acción. La acción gratuita es una acción que se denomina indagación. Realmente lo que intentamos al indagar es saber si la sección en la que estamos, más bien en la casilla en la que estamos, la localización en la que estamos, está en la ruta de Frodo. Vale, si está en la ruta de Frodo, el jugador debe decir que sí. Si no está, pues debe decir que no. Como digo, los Nazgûl no pueden anotar, pero sí que pueden ir dejando fichas para saber si está en la zona correcta o si Frodo va por ahí. Vale. Y luego tienen acciones que cuestan dados. Simplemente las acciones son... Esta acción es bueno, lo tenéis aquí en la sección, es la acción de percibir. Podemos percibir en una zona o sección. Yo puedo percibir si Frodo está en la zona 3 o en la sección 3A. Y lo mismo, puede ser positivo o negativo, y puedo marcar con estas fichas si he percibido correctamente. Luego la espada, la daga, es la acción de buscar. Es parecida a la de indagar, pero hay que saber si la última localización de Frodo es en la que yo estoy. Si es así, pues Frodo está aquí. Lo hemos localizado y habrá un encuentro con los Nazgûl que puede hacer que Frodo suba corrupción. Y luego esta de la mano nos permite jugar una de mis cartas de brujería o bien robar otra carta de brujería. La última que queda es un comodín. Podemos usarlo para lo que queramos, pero este tiene una runa porque el jugador de Frodo, del bando del portador del anillo, robará una ficha de comunidad nueva, aumentará su reserva de comunidad por cada comodín que se use. Hay unas localizaciones especiales que están en rojo. Cuando un Nazgûl está en rojo puede usar cualquier dado como si fuese de brujería, ¿vale? Bueno, pues más o menos eso es. No tiene mucho más. Vamos jugando los turnos de manera que los Nazgûl intentarán localizar a Frodo. Como digo, cuando hay un encuentro con Frodo, cuando Frodo se encuentra con un Nazgûl y dice el portador del anillo, después de una búsqueda acertada y el portador del anillo tiene que decir sí, Frodo está aquí, entonces puede subir corrupción. Se pueden jugar cartas de comunidad, pero la base es que se robarán unas losetas que están aleatorizadas, pues en un bol, en una bolsa o en una pila. Se robarán losetas según el número de Nazgûl que haya en la localización y en las adyacentes. Cuantos más Nazgûl, más corrupción. Y mostrará un número o un ojo. Ese número aumentará la corrupción de Frodo, o el ojo simplemente se dejará a un lado y cada vez que salga otro ojo, cuantos más ojos haya, más avanzará la corrupción. Esto termina de dos maneras, como os decía. O Frodo llega a Bree, bueno, pueden ser 3. O Frodo llega a Bree, se jugaría una segunda parte. O se acaban los 16 pasos y Frodo no llega, hay que contar cuántos pasos quedan hasta Bree y entonces robar tantas fichas de corrupción como pasos falten. Eso puede hacer aumentar la corrupción. Si Frodo no se corrompe, hay parte 2. Y la tercera opción es que Frodo se corrompa bien antes o bien aquí robando fichas de corrupción al final si no llega a Bree tras los 16 pasos. Si Frodo se corrompe, se acaba el juego y ganan los Nazgûl.
Suponiendo que lleguemos hasta Bree, pasamos a la segunda parte, pero como nos dice el juego que mejor en otro momento, tenemos un sobre para guardar todos los componentes que tengamos, los aliados y demás, para empezar esta segunda parte que os cuento ahora mismo. Bueno, pues el tablero va por el otro lado, como veis, empieza de 4, 5 y 6 las secciones, tenemos también las zonas, perdón, tenemos las secciones, y luego tenemos las zonas A, B, C y alguna D también. Es todo más o menos parecido, le damos la vuelta también a esto, le daríamos la vuelta a la pantalla que nos muestro. Por cierto, alguna cosa que se me ha pasado antes que no os he dicho es que estas fichas que teníamos en la otra parte, ¿vale?, de la tarjeta, es cuando algún Nazgûl hace una búsqueda o una indagación en una zona de estas concretas, ¿vale? Tenemos que darle la ficha, porque son fichas como zonas reservadas o zonas que tenemos especiales. Pues le damos la ficha y lo que hacen con estas fichas es ir colocándolas aquí en su tarjeta para ir desbloqueando distintas acciones, ¿vale? Bueno, pues en el otro lado un poco reponemos todo, Frodo en la posición 0, los Nazgûl tienen secciones de inicio, puede ser que se haya desbloqueado el Rey Brujo, el señor de los Nazgûl. Si eso pasa, cambiamos a uno de los Nazgûl por el Rey Brujo y tenemos un dado, el dado de Rey Brujo, que es más potente, que incluso puede comandar a los Nazgûl, ¿vale? Y también en esta ocasión empezamos con Gandalf. Tenemos una gesta de Gandalf, cogemos 4 al azar, una la escogemos como la posición inicio, Gandalf empezaría aquí, empieza oculto, y las otras 3 las dejamos aquí, porque podemos ir cumpliéndolas, ahora os cuento cómo va. Vale, cambiamos los aliados, ahora tenemos aliados de nivel 2, el dorso cambia, es naranja en vez de ser amarillo, perdón, en vez de ser verde, y tenemos la tarjeta de Gandalf el gris, pero sobre todo lo importante, la corrupción de Frodo se queda como estaba, y tenemos el turno. Otra cosa que no os he dicho, el turno es día, día y noche, ¿vale? En el día Frodo mueve y puede jugar cartas si lo desea, y los Nazgûl lo mismo, mueven y hacen acción con dado o acción gratuita de indagación. Luego, el otro día, de noche, Frodo puede mover o descansar, ¿vale? Si descansa no pasa nada, no se mueve no pasa nada, pero si mueve, puede mover, pero le damos la vuelta a esto para indicar, bueno, sube la corrupción de Frodo en 1 si mueve de noche, y además le damos la vuelta a esto para indicar que los Nazgûl en ese turno, en ese momento, la acción gratuita no es la de indagación, sino la de búsqueda. Pueden hacer una búsqueda, ¿vale?, para poder localizar a Frodo gratuitamente. Y tampoco os he dicho que cuando se hacen las búsquedas o las indagaciones se colocan estas fichas. Cuando hacemos una indagación y acertamos, es decir, estamos en el camino de Frodo, podemos colocar una de estas fichas para indicar que esa zona está indagada. No se puede volver a indagar ahí, aunque sí se puede buscar. Y si lo que tenemos es éxito en una búsqueda, la ponemos por el otro lado, el lado del cuchillo. De esta manera, entre esto y las fichas que los Nazgûl usan de recordatorio, pueden ir intentando trazar el camino por el que va Frodo. Bueno, pues en esta otra parte, como os decía, manejamos a Gandalf. ¿Por qué? Porque Frodo ahora cuenta con la ayuda de Trancos y se moverá automáticamente. Tenemos dos mazos de camino corto y camino largo. El camino corto son 14 pasos, y llega hasta 12 de corrupción, y luego tenemos también el camino largo, ¿vale?, que son 16 pasos y llega a 14 de corrupción. Se mezclan los mazos por separado, se escogen cartas y nos quedamos con cogemos una de cada y nos quedamos con una, camino largo o el camino corto. El otro mazo lo devolvemos, si escogemos como aquí el camino corto y el camino largo lo devolvemos, y nos quedamos con el mazo de camino corto. Y esta carta la ponemos aquí, que es el camino que Trancos indica a Frodo que tiene que llegar hasta Rivendell, o que tiene que seguir para llegar hasta Rivendell. Nosotros lo que haremos es partir de una localización de Gandalf, la 8, e ir anotando, igual que antes. Gandalf se va moviendo, Gandalf no se mueve por los puntos, ¿vale?, se mueve de localización en localización. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de apartar a los Nazgûl, y es que cuando Gandalf se mueve, aquí todo funciona igual, Gandalf de noche no tiene penalización, se mueve igual, cuando Gandalf se mueve, si está oculto, si decide revelarse, ¿vale?, pues digamos, se coloca en un sitio y además aparta a los Nazgûl que estén a casillas adyacentes. Es como para despejar un poco el camino, ¿vale?, de Frodo. Así que Gandalf aparecerá en el tablero en un punto determinado cuando se revele, pero luego en la siguiente ronda desaparecerá y podremos ir moviéndolo de manera secreta. Si en algún momento necesitamos saber dónde está Frodo, en cada turno esto se mueve, ¿vale?, por ejemplo, llegamos al 7, sabemos que estamos en el paso 7 y necesitamos saber dónde está Frodo para mover a nuestro Gandalf, lo vemos en la tarjeta. En el paso 7 Frodo está en un punto, eso quiere decir que está en la maleza. Su última ubicación es la 19, es decir, el último sitio donde estaba era aquí. Vale, ahora está a un paso de ahí, es decir, pudiera estar aquí o aquí, da igual, a un paso. La siguiente sería la 33, ¿vale?, que es donde están estos Nazgûl. Recordad que los puntos no cuentan como tal, solo son puntos de conexión, lo que importan son los números. Así que, siguiendo esto, tanto la guía como un poco la carta, podemos saber por dónde va Frodo para intentar movernos. Los Nazgûl funcionan parecido, pueden tener más fuerza por el Rey Brujo, ¿vale?, tienen también las cartas las cartas de hechizo, digamos, y bueno, todo funciona más o menos igual. Aquí el objetivo es que Frodo llegue a Rivendell. Si Frodo llega a Rivendell, la llegada, pues el portador del anillo gana, y si los Nazgûl consiguen parar a Frodo, que se corrompa de todo, entonces ganan los Nazgûl, pero funciona todo más o menos igual. Lo que me quedan son estas gestas de Gandalf. Cuando Gandalf está en una localización de las que tiene el número, por ejemplo, si hacemos que Gandalf, además de ir moviéndose por
por la ruta de Frodo, un poco para despejar el camino, llega por ejemplo aquí al 27, que lo tenemos aquí, puede decir que está ahí, no tiene que revelar su posición, es decir, ni pone a la figura de Gandalf en el mapa ni aparta a los Nazgûl, pero sí dice estoy en el 27, ¿vale? Lo enseña, estoy en el 27, y entonces Frodo aumenta un punto de corrupción, puede tener un punto más de corrupción, digamos, ¿vale? Es como un respiro, así que podemos aumentar los puntos de corrupción de Frodo con esto. Y vamos anotando la ruta de Gandalf para ir bloqueando, mientras que los Nazgûl, como digo, tienen que pararlo, ¿vale? Bueno, pues esto es esta búsqueda del anillo. Es un juego de estos de localización oculta que realmente tiene casi la misma sensación que otros que conocemos, pero va un paso más allá, y eso también implica un paso más de profundidad y quizá un paso más de complejidad. Si os gusta el tema del Señor de los Anillos, desde luego este juego os gustará con estas mecánicas, porque sí que nos mete muy de lleno en el camino, además en las dos tandas, desde la comarca hasta Bree y desde Bree hasta Rivendell. Pero insisto que es un juego que tiene más profundidad que la mayoría de estos juegos que van así de investigar estas rutas ocultas. Y además sí que llama la atención, primero, que este lado, en este caso, sea el bueno el que está en el lado oculto, y por otro lado estas dos partes que son bastante diferentes, no bastante diferentes, pero sí con un sabor bastante distinto para hacernos sentir casi como un juego más extenso o casi dos juegos en uno. Bueno, pues esto es la búsqueda del anillo.